En el año 1381, en la aldea de Brentwood, en el condado de Essex, Inglaterra, los recaudadores de impuestos insistieron en realizar exámenes de virginidad a las hijas de los aldeanos. Inglaterra estaba en guerra con Francia. El gobierno inglés había impuesto un impuesto per cápita, lo que significaba que cada adulto, rico o pobre, debía pagar una cantidad fija al gobierno cada año. Muchos evadían el impuesto al no registrar a sus hijos adultos o al registrarlos como niños, aunque ya fueran mayores. Por ello, el gobierno envió soldados y recaudadores para obligar a la gente a pagar. Estos insistieron en verificar la madurez de las hijas de los aldeanos mediante exámenes de virginidad, aunque no había relación entre la madurez y la virginidad. Los soldados creían que los campesinos indefensos no podrían detenerlos. Se equivocaron. Un panadero llamado Thomas Baker, de la aldea vecina de Fobing, formó un grupo de campesinos para enfrentarse a los recaudadores y soldados. Les dijo que no permitirían que se llevaran ni un centavo más de lo que ya habían pagado. El recaudador ordenó arrestar a Baker y a 100 personas más que lo apoyaban. Los aldeanos reaccionaron golpeando al recaudador y a sus soldados, quienes huyeron. Al día siguiente los soldados regresaron en mayor número, pero Baker y los campesinos los recibieron con palos y martillos, matando a 6 soldados. El resto huyó. La noticia se extendió por todo el país, desencadenando una gran revuelta en Inglaterra que cambiaría la historia del mundo. La gente estaba harta. Europa en ese entonces estaba gobernada por un sistema de servidumbre llamado sistema de siervos. Un siervo era una persona cuyo estatus estaba entre el de un esclavo y un hombre libre. Podía poseer propiedades, pero era vendido y comprado junto con la tierra que trabajaba. No podía abandonar la tierra, trabajar en otra, casarse o casar a sus hijas sin el permiso del dueño de la tierra. Además, estaba obligado a trabajar la tierra sin pago durante parte del año. Los terratenientes eran nobles o miembros de la iglesia. Cualquiera que no perteneciera a estas dos clases era considerado un campesino, sin importar su oficio. Los comerciantes, artesanos y artistas también eran considerados campesinos y estaban sujetos a las leyes de la servidumbre. 3 décadas antes de estos eventos, la peste había azotado el país, matando a la mitad de la población. Esto redujo el número de campesinos, pero no la cantidad de tierra que debía ser trabajada. Los salarios de los campesinos deberían haber aumentado debido a la mayor demanda de trabajo, pero el gobierno prohibió el aumento de salarios. Los campesinos tenían que trabajar el doble por el mismo pago. Además, el gobierno impuso un impuesto per cápita para financiar la guerra con Francia. Los campesinos soportaron la peste, la servidumbre y los impuestos durante años, pero no toleraron que los soldados del gobierno examinaran la virginidad de sus hijas. Tomaron las armas y marcharon hacia Londres. El rey en Londres era un adolescente llamado Ricardo II, hijo de Eduardo, quien era hijo de Eduardo III, descendiente de Juan, hermano de Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León es conocido por su enfrentamiento con Saladino. La dinastía gobernante en Inglaterra era conocida como los Plantagenet, apodados los Escobas por algunos historiadores debido a un sombrero con una pluma amarilla que usaba Enrique II, el fundador de la dinastía. Eduardo II, uno de los antepasados de Ricardo II, había enviado a su esposa, hermana del rey de Francia, a negociar un tratado de paz. Ella regresó con un amante y un ejército, tomó el control del país, arrestó a Eduardo II y lo ejecutó.
Cuando su hijo Eduardo III creció, mató al amante de su madre, la encerró a ella en un convento y declaró la guerra a Francia. Esta guerra, conocida como la Guerra de los 100 años, estaba en su apogeo cuando Ricardo II ascendió al trono. Los campesinos no culpaban al joven rey de sus desgracias, ya que lo consideraban un niño. En cambio, culpaban a 3 hombres: el ministro de Finanzas, Robert Hales, un monje y cruzado que dirigía a los caballeros hospitalarios en Inglaterra; el arzobispo de Canterbury, Simon Sudbury, quien era el principal terrateniente de la Iglesia y defendía la servidumbre como un sistema divino; y el tío del rey, Juan de Gante, quien era el verdadero gobernante del país. En los días siguientes a la rebelión del panadero en Brentwood, los campesinos se levantaron en todas partes. Quemaron monasterios, destruyeron registros de impuestos y marcharon hacia Londres. 60.000 campesinos armados con hachas, martillos y cuchillos avanzaron hacia la capital. Londres no tenía suficientes soldados para detenerlos. El rey salió a encontrarse con los rebeldes en un bote en el río Támesis, usando el agua como barrera entre él y ellos. A través de un heraldo, les pidió que abandonaran la ciudad. Los rebeldes exigieron hablar con el rey cara a cara, pero él, temeroso, regresó en el bote a su palacio. Los rebeldes cruzaron el río y entraron en la capital, quemando el palacio del tío del rey, quien era su objetivo. Pero este no estaba en la ciudad y escapó. Temiendo que los rebeldes asaltaran su palacio, el rey accedió a reunirse con ellos fuera de la ciudad, en un lugar llamado Mile End. Allí, los rebeldes presentaron 4 demandas: la abolición de los impuestos, la garantía de libertad de comercio, el fin del sistema de servidumbre y la reducción del alquiler de la tierra a 4 peniques por hectárea. También exigieron que no se castigara a ninguno de ellos por participar en la revuelta. El rey aceptó de inmediato. Los rebeldes pidieron que se emitiera un decreto y que se les entregara a Robert Hales, el ministro de Finanzas, y a Simon Sudbury, el arzobispo de Canterbury. El rey no se atrevió a oponerse. Los rebeldes marcharon hacia la Torre de Londres, donde encontraron las puertas abiertas y entraron sin resistencia. Esto reforzó su creencia de que el joven rey estaba de su lado. Capturaron y ejecutaron al ministro y al arzobispo. Para muchos rebeldes, esto fue suficiente. El rey había prometido cumplir sus demandas y los ministros corruptos habían sido ejecutados. La mayoría regresó a sus aldeas, a pesar de las advertencias de su líder, Wat Tyler. Wat Tyler, un techador y líder de la revuelta, advirtió a los rebeldes que su única garantía era permanecer armados y ocupando Londres. Sin embargo, muchos creyeron que el rey, al abrir las puertas de la torre y entregar a sus ministros, estaba de su lado. Solo unos cientos de rebeldes se quedaron con Tyler. Tyler solicitó otra reunión con el rey. Esta vez, el rey, consciente de que los rebeldes estaban divididos y eran menos numerosos, acudió con su guardia. Tyler presentó demandas más radicales: libertad total para los siervos, abolición de la aristocracia, expropiación de las tierras de la iglesia y redistribución de la riqueza. Mientras negociaba, Tyler jugueteaba con un cuchillo y llamaba al rey hermano. El rey aceptó sus demandas, pero insistió en que la gente respetara su autoridad. Al final de la reunión, un sirviente del rey insultó a Tyler, llamándolo ladrón. Tyler, enfurecido, exigió que el sirviente se presentara ante él. En lugar del sirviente, el alcalde de Londres intervino y apuñaló a Tyler en el cuello.
Los sirvientes del rey llevaron a Tyler a un hospital cercano, mientras los rebeldes, confundidos, se preparaban para luchar. Aunque superaban en número al rey y su guardia, los rebeldes aún creían en la lealtad del rey hacia ellos. El rey Ricardo II se dirigió a los rebeldes y les dijo: «Yo soy su rey, y no tendrán otro rey que yo. Síganme al campo de Smithfield». Los rebeldes lo siguieron, pero una vez que estuvieron lejos de su líder, los sirvientes del rey decapitaron a Tyler y levantaron su cabeza en una pica. El rey y sus aliados rodearon a los rebeldes en Smithfield, donde estos, al ver la cabeza de su líder y la llegada de refuerzos militares, se rindieron. Mientras tanto, los 60.000 rebeldes que habían regresado a sus aldeas, confiando en las promesas del rey, fueron perseguidos por escuadrones de la muerte. El rey revocó todas las leyes que había emitido el día anterior. Thomas Baker, el valiente panadero que inició la revuelta, fue ahorcado, descuartizado y su cabeza y extremidades exhibidas como advertencia. Ricardo II había sofocado la rebelión de los campesinos. Su invitación a Smithfield fue simbólica. Ese campo pertenecía a la Orden de los Hospitalarios, cuyas propiedades habían sido atacadas por los rebeldes. El rey, conocedor del poder de los símbolos, eligió ese lugar para vengar la muerte de Robert Hales, el ministro cruzado, y reafirmar su autoridad. Quizás la elección del rey de reunirse con los rebeldes en el campo de Smithfield no fue casual, sino cargada de simbolismo. Ese campo pertenecía a la Orden de los Hospitalarios, una poderosa institución religiosa y militar. Los rebeldes habían quemado la iglesia de la Orden el día anterior, buscando al ministro de Finanzas, Robert Hales, quien era el líder de los hospitalarios en Inglaterra. Finalmente lo encontraron en la Torre de Londres y lo ejecutaron. El rey Ricardo II, un joven de 14 años, pero astuto y profundamente religioso, eligió Smithfield para derrotar a los rebeldes, no solo como venganza por la muerte de Hales, sino también para reafirmar su autoridad y la de la Iglesia. Esta victoria, lograda a tan temprana edad, lo convenció de que tenía habilidades casi divinas, lo que marcó su reinado. Según algunos historiadores, Ricardo II fue el primer monarca en el mundo en exigir que se le llamara con el título de Su Majestad. Este detalle refleja su creencia en su propia grandeza y en el derecho divino de los reyes. Sin embargo, su victoria sobre los rebeldes también revela una lección importante sobre las revoluciones. Para que una revolución triunfe, debe completarse primero en la imaginación de quienes la lideran. Si los revolucionarios no pueden imaginar un sistema alternativo al que buscan derrocar, es poco probable que logren un cambio duradero. La revuelta de los campesinos de 1381, aunque violenta y apasionada, fue en esencia una revolución reformista. Los rebeldes no imaginaron un sistema completamente nuevo para reemplazar el gobierno de los Plantagenet. En lugar de buscar derrocar por completo a la monarquía, exigieron que los gobernantes cambiaran su comportamiento. Confiaron en las promesas del rey, creyendo que él estaba de su lado. Esta confianza los llevó a dispersarse, dividirse y finalmente ser derrotados. Ricardo II logró contener la revuelta no solo con fuerza, sino también con astucia. Eliminó temporalmente algunas de las herramientas opresivas de su gobierno, hizo gestos simbólicos hacia los rebeldes y les prometió que él era uno de ellos. Estas tácticas dividieron a los rebeldes y redujeron su número, permitiendo al rey aplastarlos sin piedad. Los campesinos no eran tontos, pero carecían de la determinación y la visión necesarias
para llevar su revolución hasta el final. Fueron compasivos y confiados, mientras que el rey, aunque joven, fue despiadado y calculador. 6 siglos después, la historia de la revuelta de los campesinos sigue siendo un recordatorio poderoso. Las revoluciones no triunfan solo con ira y violencia, requieren una visión clara de lo que vendrá después. Sin esa visión, incluso las promesas más tentadoras pueden convertirse en trampas. Y, como demostró Ricardo II, un líder astuto puede manipular esas debilidades para mantener su poder, sin importar cuán joven o aparentemente débil sea.